Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos muchísimas noticias que analizar y que repasar. En primer lugar tenemos que, hacer un recuento, ¿no? Ver qué jugadores han sido contagiados por el coronavirus, cuáles tienen que salir de la burbuja, como por ejemplo Michael Beasley, y también qué jugadores tienen que esperar a, estar en cuarentena para luego posteriormente viajar a Orlando e introducirse en la burbuja, como por ejemplo es el caso de Russell Westbrook. También hay que hablar, ojo, tema Giannis Antetokounmpo, posible y futuro fichaje en la agencia libre. Hay, un cierto riesgo de que algunos equipos intenten reclutarle, como ya sabéis pasó anteriormente con LeBron James, Anthony Davis. A LeBron se le acusó de hacer una especie de tampering, ¿no? De reclutamiento. Esto en la NBA está prohibido. Milwaukee Bucks es consciente de que muchos equipos o de que algunos equipos lo van a intentar durante la estancia en la burbuja de Orlando, así que veremos también qué pasa. Y por último, vamos a analizar la noticia o la especie de rumor que ha salido en las últimas horas, sobre todo a través de un medio español, donde aseguran que Los Ángeles Lakers estarían buscando el traspaso de Eric Bledsoe, actual base de Milwaukee Bucks, a cambio de Danny Green y Alex Caruso. Así que, en primer lugar, vamos al tema del coronavirus, tema infectados, viaje de James Harden y, lo que tiene en relación con Russell Westbrook. En primer lugar, ya sabéis que hace apenas unos días la NBA hizo público, una serie de resultados fruto de pruebas de coronavirus realizadas a los jugadores una vez se encontraban en la burbuja de Orlando con sus respectivos equipos. Con 322 jugadores examinados, únicamente hubo 2 de ellos que habían dado positivo en el virus, lo que ha hecho que, se procediera a sacarlos del recinto de Disney World para que iniciasen inmediatamente un proceso de cuarentena en unas viviendas aisladas. Y aquí aprovecho para recordaros el protocolo de la NBA que tiene en este caso, y es que, por ejemplo, solo ingresarían los jugadores que hubiesen dado previamente negativo en las pruebas y que una vez dentro de la burbuja todos los jugadores serían aislados en sus habitaciones. Esto, por ejemplo, lo hemos podido ver en vídeos grabados, por ejemplo, como J.R. Smith, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, cuando han cogido la alimentación que les suministra la burbuja, se han salido de sus habitaciones y han grabado en el pasillo, y ahí se ha visto múltiples jugadores están aislados en sus habitaciones, a veces salen al pasillo simplemente para recoger la bandeja con los alimentos y luego vuelven a reclutarse en sus respectivas habitaciones. También lo hemos podido ver, por ejemplo, en partidas de 2K, ¿no? Quinn Cook ha estado muy activo, al igual que LeBron o Anthony Davis, pero cada uno en su habitación. No pueden interactuar 3-4 jugadores en una misma sala o en una misma habitación. Esto es muy importante. En cuanto a los 2 casos de contagio, no se revelaron los nombres, pero se pensó que sí que es verdad que habían podido compartir vuelos y traslados en autobús con sus compañeros antes de ser aislados. Es decir, la posibilidad de que haya habido algún contagiado por haber compartido, un espacio en común con estos 2 contagiados era más que una realidad. Y ahora vamos a los casos concretos de jugadores NBA que padecen ahora mismo el coronavirus, que estén fuera y dentro de la burbuja. Esto es muy importante porque, por ejemplo, se ha revelado, ahora vamos con ello, que Westbrook tiene el coronavirus pero no está dentro de la burbuja, como por ejemplo si es el caso de Michael Beasley. Así que el primero que quiero destacaros es el jugador de Sacramento Kings, Richaun Holmes, que actualmente está en cuarentena tras sobrepasar los límites de la burbuja. Y os preguntaréis, ¿qué ha hecho Richaun Holmes? Pues bien, el jugador de Sacramento deberá estar 10 días aislados, repito, en cuarentena, tras recoger un pedido de comida, rompiendo el protocolo establecido por la NBA. ¿Y por qué ha roto el protocolo? Pues bien, los jugadores sí que pueden pedir comida a un proveedor externo. O sea, la NBA permite a los jugadores que estén en la burbuja de pedir comida, por ejemplo, al McDonald's, al Burger King, al KFC, a lo que sea. Sí que pueden pedir comida a un proveedor externo, pero no pueden salir de la burbuja, y esto es muy importante, para recoger dicha comida, para recoger dicho pedido. Eso no pueden hacer, no pueden salir de la burbuja. Y justamente esto es lo que ha hecho Richaun Holmes, es decir, ha salido de la burbuja para recoger el pedido
que había hecho para comer. Después del inicial periodo de cuarentena, de manera breve y accidental, sobrepasé los límites del campus para recoger un pedido de comida. Actualmente me encuentro en cuarentena y me restan otros 8 días así. Me disculpo por mis acciones y espero unirme a mis compañeros para pelear por un puesto en playoffs, comentaba el pívot en un comunicado a través de Twitter. Una acción que se puede tildar de irresponsable, y realmente casos como este dan la razón a ciertos jugadores que no estaban del todo seguros o criticaban la normativa de la NBA a la hora de, bueno, pues garantizar la seguridad de los jugadores durante su estancia en la burbuja para no contagiarse del coronavirus, ¿no? Yo creo que estas acciones dan la razón porque realmente, pues bueno, aquí Richaun Holmes ha sido irresponsable. Si tú tienes el permiso de poder pedir comida a un proveedor externo, no salgas, es decir, deja que te la envíen y tú la recoges ya dentro de la burbuja, pero no salgas de ella, ¿no? Porque al final pones en riesgo tu salud y la salud de tus compañeros de equipo y del resto de jugadores de NBA que puedan jugar contigo en los próximos días una vez haya dado comienzo la liga. Pero el caso de Richaun Holmes se suma al caso de, por ejemplo, el jugador de los Houston Rockets, Bruno Caboclo, que también se encuentra aislado con una cuarentena de unos 10 días. Sin embargo, ojo, aquí quiero destacar que el caso del pívot es bastante diferente, ya que su fallo estuvo en abandonar la habitación cuando aún no tenía permiso para ello. Y ahora nos vamos al caso de Michael Beasley, el caso más reciente dentro de la burbuja de la NBA. Ya sabéis que Brooklyn Nets ha hecho 2 recientes incorporaciones, una es Jamal Crawford y otra es Michael Beasley. Pues bien, pocas horas después de conocerse que Harrison Barnes, otro jugador de Sacramento Kings, no había acudido a la burbuja, ojo, pero está contagiado por el coronavirus, pues bien, Sam Sarenia de The Athletic desvelaba que Michael Beasley también había dado positivo y que había regresado a su domicilio para la necesaria cuarentena. Y claro, esto es un golpe para Michael Beasley totalmente inesperado y muy duro, porque los Brooklyn Nets le habían contratado, al igual que a Jamal Crawford, para, bueno, pues suplir ausencias importantes como la de Kevin Durant, la de Kyrie Irving, de DeAndre Jordan o Spencer Dinwiddie. El equipo de los Nets se había renovado con estas 2 incorporaciones. Yo ya dije en el vídeo anterior que me parecían 2 buenas incorporaciones, 2 buenos fichajes, sobre todo la de Jamal Crawford, que realmente me sorprendió que no sonara para equipos como Los Ángeles Lakers, pero realmente después de esto, una vez que recibe otra oportunidad más en la NBA con Brooklyn Nets y que ahora su futuro sea incierto, pues realmente es un duro golpe para el jugador. Y es que para regresar a la disciplina de la franquicia neoyorquina debería pasar una cuarentena de unos 10 días, al igual que por ejemplo Richaun Holmes o Caboclo, y dar negativo en 2 pruebas consecutivas con una diferencia mínima de 24 horas. Y luego que termine volviendo al equipo, que no es seguro. Ojo, porque no es seguro. Y digo que no es seguro porque realmente Michael Beasley todavía tiene una sanción por violar la política antidrogas de la NBA que le impedirá estar y le obligará a perderse 5 partidos de la NBA. O sea, fijaos lo que os estoy diciendo. Infectado por coronavirus, tiene que estar en cuarentena, tiene que dar negativo en 2 pruebas y tiene además que superar, bueno, pues esa sanción que le ha impuesto la NBA por violar la política antidrogas. 5 partidos de sanción para Michael Beasley, o sea, cuando digo que es incierto el futuro de Beasley en la NBA y los Nets, es incierto de verdad. Y brevemente ya paso a los 2 casos más sonados de infectados por coronavirus, pero que no están en la burbuja, sino que están fuera. El primero ya os lo he dicho, Harrison Barnes, y el segundo, el más sonado, es Russell Westbrook, que, pues bueno, confirmó con estas palabras que padece el COVID-19 y que espera reincorporarse lo más pronto posible con su equipo en Orlando a la burbuja. He dado positivo por COVID-19 antes de mi salida hacia Orlando. Ahora mismo me siento bien y estoy en cuarentena, pero con muchas ganas de poder unirme al resto del equipo una vez que supere el virus. Gracias a todos por vuestros continuos apoyos y vuestros buenos deseos. Por favor, tomaos en serio el virus, tomad precauciones y llevad mascarilla. Westbrook, como digo, no había viajado a Orlando, y con Westbrook tampoco habían viajado ni James Harden ni Luke Mbamute. Y sobre James Harden, recientemente ha sobrevolado la duda de si también podría padecer el COVID. Ya sabéis cómo van estas cosas, ¿no? Westbrook no viaja a Orlando momentáneamente con los Houston Rockets. Encima, James Harden también se conoce que no viajó y todavía no está en la burbuja.
sale Westbrook afirmando que tiene el COVID y todo el mundo relaciona que James Harden posiblemente también se ha podido quedar todavía fuera de la burbuja y no habría viajado por la misma razón que Russell Westbrook, porque tiene el COVID. Pues no, James Harden de momento, por lo que se sabe, no tiene absolutamente nada, está completamente sano. Y es que según el periodista Sam Sarenia, Harden se siente bien y la estrella de los Rockets está trabajando y puede viajar junto a Westbrook una vez que este último, pues bueno, haya pasado las pruebas pertinentes sobre el COVID y dé en las dos negativo. Siguiente tema, metemos un poco el acelerador, tema Giannis Antetokounmpo y posible reclutamiento de varios equipos. Este es un tema que ya se tocó antes de dar lugar a la burbuja, es decir, cuando se estaba rumoreando, ¿no?, esta posible escena que iba a plantear la NBA para poder dar continuación a la liga, ya se empezó a hablar de los posibles riesgos que iban a padecer Milwaukee Bucks con un posible reclutamiento, sobre todo por parte de dos franquicias, Toronto Raptors y Miami Heat, de cara a fichar a Giannis Antetokounmpo. Milwaukee es conocedora de que tiene una de las perlas para la próxima agencia libre de 2021 con enorme diferencia, el actual MVP de la NBA, y sabe que muchos equipos van a intentar reclutarle a través de sus jugadores estrellas. Por ejemplo, en el caso de Miami Heat, Jimmy Butler. En el caso, por ejemplo, de, imaginaos, Toronto Raptors, pues puede ser Pascal Siakam, que ha sonado como una de las principales personas que podrían intentar convencer a Giannis Antetokounmpo de firmar por la franquicia canadiense. Y precisamente este tema ha sido uno de los puestos sobre la mesa cuando se le ha preguntado a John Holtz, el general manager de los de Wisconsin. Solo podemos preocuparnos de aquello que está bajo nuestro control, sea tampering, reclutamiento o como queráis llamarlo. En la liga la gente habla y tiene relaciones entre sí. En general, tengo plena confianza en la forma en que mi equipo, el cuerpo técnico y los jugadores se relacionan con Giannis y en cómo estamos gestionando las cosas. Por ahora, lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros, ser la mejor organización posible y ofrecer apoyo y ayuda siempre que podamos. Es en eso en lo que estamos centrando nuestros esfuerzos. Además, creo que sería difícil reclutar jugadores sin infringir las medidas de distanciamiento, así que estamos tranquilos en ese sentido, concluyó medio en broma, ¿no?, el general manager de Milwaukee Bucks. Una posición que a mi forma de ver me parece muy buena, muy positiva, la correcta y la lógica. Realmente reclutamiento siempre va a haber, ¿no? Aunque la NBA no lo permita, no permita un tampering, un reclutamiento, o como dice el general manager de los de Wisconsin, ¿no?, como queráis llamarlo, realmente reclutamiento como tal siempre va a haber, sobre todo por parte de los jugadores a la hora de convencer. Ya habéis visto en el pasado las conversaciones múltiples que tuvieron, por ejemplo, Wade, LeBron y Bros antes de reunirse en Miami Heat, o por ejemplo el caso de Kevin Garnett, ¿no?, cuando Kevin Garnett salió de Minnesota, o iba a salir mejor dicho de Minnesota Timberwolves, hubo algún intento de llamada por parte de Garnett hacia Kobe Bryant para reunirse con el escolta en Los Ángeles Lakers. Entonces siempre va a haber conversaciones entre jugadores de múltiples franquicias, y cuando un jugador, pues bueno, se va de un equipo o tiene el riesgo de salirse, como es el caso de Giannis Antetokounmpo, porque va a ser agente libre en 2021, pues ciertas amistades o compañeros en la liga van a intentar reclutarle, van a intentar convencerle. El caso más reciente, por ejemplo, son las conversaciones segurísimas que ha habido entre Kyrie Irving y Kevin Durant para jugar juntos en Brooklyn Nets. O sea, eso está más que claro. Entonces, como digo, al final es una norma que ha impuesto la NBA, no se permite el reclutamiento, pero es que es algo que no se puede evitar. Entonces, por esto digo que me parece muy lógico y muy buena la respuesta de John Holtz como representante en este momento de Milwaukee Bucks. Y ahora vamos con la última noticia, el último rumor sobre Milwaukee Bucks precisamente y Los Ángeles Lakers, porque ya sabéis que los Lakers ahora mismo tienen un problemón en la posición de base, un problemón tildado por los medios de comunicación, que yo creo que tampoco es tanto el problema como lo pintan. Ya sabéis que Los Ángeles Lakers cuentan con Dwight Howard, pero no pueden contar con Avery Bradley, y fue una baja muy importante, de hecho sigue siendo una baja muy importante, ataque, defensa y sobre todo para la posición de base. Pierden a uno de sus jugadores titulares y más importantes en el esquema de Frank Vogel, pero es que además recientemente Rajon Rondo se ha lesionado y bueno, todo el mundo espera que se pierda bastante tiempo, aunque Frank Vogel recientemente ha dicho que espera que Rajon Rondo esté para disputar los playoffs de la NBA. Sin embargo, ante la lesión de Rajon Rondo y la ausencia de Avery Bradley,
Bueno, pues a priori podéis pensar que los Lakers no tienen base, más allá de LeBron James. Esto es lo que quiero explicar. Es decir, los medios de comunicación tildan de gran problema el hecho de que los Lakers no puedan contar ni con Avery Bradley ni con Rajon Rondo y que no tengan un base como tal. Pero tienen a LeBron James, que LeBron James es el base titular de Los Ángeles Lakers o es el principal playmaker y en posición pura de base ha jugado muchas veces. Entonces, como digo, realmente es un problema porque, bueno, pues al final el objetivo principal es restarle minutos como playmaker a LeBron, quitarle cierta responsabilidad a la hora de dirigir siempre constantemente el juego de los Lakers, pero realmente problemón no lo veo como tal, y mucho menos para hacer el movimiento que se está rumoreando en las últimas horas. Y digo esto porque recientemente un medio muy reputado en España ha afirmado que los Lakers tienen el deseo de conseguir a Eric Bledsoe, el jugador de Milwaukee Bucks, que juega precisamente en la posición de base, y ofrecerían a cambio a Danny Green y a Alex Caruso, algo que me parece absolutamente una locura por parte de los Lakers y un chollo por parte de Milwaukee. De hecho, incluso, por ejemplo, se ha llegado a rumorear que los Lakers estarían interesados, esto lo he visto, aparte de este medio español, lo he visto en Instagram, en redes sociales, que los Lakers estarían interesados o se estarían planteando la posibilidad de fichar a, por ejemplo, Mario Chalmers, el exjugador de Miami Heat, que ganó 2 anillos, ha sido compañero con LeBron James, como digo, en la franquicia de Florida, actualmente tiene 33 años, juega en el AEK Athens de Atenas. Realmente yo lo de Mario Chalmers no lo veo, pero es que lo de Eric Bledsoe lo veo menos, repito, en el caso de los Lakers. Obviamente si yo soy Milwaukee Bucks lo veo pero desde lejos. Es decir, o sea, Milwaukee adquiriría en el traspaso a Alex Caruso, que es un jugador que si posiblemente no tenga la mayor calidad del mundo, el mayor talento baloncestístico que hemos visto en los últimos años, Alex Caruso no lo es, pero te da sacrificio, es un jugador muy trabajador y eso siempre te renta en cualquier deporte, es un jugador muy de equipo, que te da muy pocos problemas, no tiene un afán de estrella, es realmente un jugador peculiar porque no es el típico jugador NBA, no es una persona normal, de apariencia normal, no tiene un ego ni excesivo, es que ni siquiera yo considero que tiene ego, va muy bien en ataque, muy bien en defensa y sería una incorporación absolutamente muy grande para los Milwaukee Bucks. Y luego ya ni hablemos de Danny Green, un jugador con experiencia, ganador de 2 anillos en diferentes franquicias, San Antonio Spurs y Toronto Raptors, importante en los 2 esquemas, campeones, tanto en el de Greg Popovich como en el de Nick Nurse, muy bien en ataque, bien en defensa. Este año ha lucido menos que por ejemplo en su etapa con Toronto Raptors, pero yo considero que es un jugador que va muy bien en ambos lados de la cancha y un excelso tirador, aunque este año, como digo, tampoco haya tenido unos porcentajes que digas es lo mejor de su carrera, ¿no? Pero considero que va bien en ataque, va bien en defensa y es un excelso tirador. Eric Bledsoe tiene 30 años, uno por 2 jugadores, y es que encima Eric Bledsoe es un jugador que tiene su cierto ego, no considero que sea un jugador tan de equipo como por ejemplo sí que puede ser Danny Green y Alex Caruso, porque hay que recordar que Danny Green estuvo esperando hasta el final para firmar con Los Ángeles Lakers, rechazando ofertas, si no recuerdo mal, como la de Dallas Mavericks. Entonces realmente yo esto no lo veo, realmente no lo veo, porque además es que Eric Bledsoe no le considero como un mega base estrella top de la liga que permita pues tapar ciertos huecos surgidos con la ausencia de Avery Bradley y Rajon Rondo. O sea, Eric Bledsoe sigue el mini LeBron, un jugador muy físico, potente, etcétera, etcétera, pero no es un jugador playmaker. Realmente yo no lo considero como tal. Es un jugador anotador, un base moderno, ¿no? Más anotador que asistente, pero es que precisamente lo que tiene Los Ángeles Lakers con Rajon Rondo es más pase y menos anotación. Rajon Rondo es más playmaker que Eric Bledsoe. Y por ejemplo, el caso de Avery Bradley no es tan anotador como por ejemplo Eric Bledsoe, pero es más especialista defensivo de aquí a Lima que Eric Bledsoe. Entonces realmente para los Lakers no lo veo. O sea, Eric Bledsoe como playmaker y como base como tal no es uno de los que más me ha gustado siempre realmente. O sea, me parece un gran jugador,
pero no considero que logre solucionar ciertas carencias que ahora mismo tienen los Lakers, como digo, con la ausencia de Avery Bradley o la de Rajon Rondo. No sé vosotros qué opinaréis acerca de este tema, comentarme si, por ejemplo, si fueseis los Lakers, ¿haríais este traspaso? ¿No lo haríais? Y también si fueseis Milwaukee Bucks, ¿no? Tú que eres fan de Milwaukee, ¿harías ese traspaso? Eric Bledsoe a cambio de Danny Green y Alex Caruso o no. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, también comentarme qué os ha parecido esta lista de contagios, Richaun Holmes, Harrison Barnes, por ejemplo Russell Westbrook. ¿Qué pasará con James Harden? ¿Viajará? ¿No viajará? ¿Saldrá en las próximas horas un futuro contagio? Veremos a ver qué pasa. Y nada más, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.